Hay un monumento que no ha sido construido todavía, y su sola existencia futura ya está moviendo ejércitos, alterando la geopolítica de Medio Oriente y cumpliendo profecías escritas hace más de 2500 años. No es una metáfora, no es simbolismo religioso. Es un proyecto real, con planos, con materiales preparados, con sacerdotes entrenados, con utensilios sagrados fabricados según especificaciones bíblicas exactas, con una vaca roja que cumple los requisitos de purificación que Números 19 describe con precisión quirúrgica. El tercer templo de Jerusalén está siendo preparado. Y si las profecías de Daniel, de Pablo y del Apocalipsis dicen lo que dicen, cuando ese templo sea construido, el mundo entrará en la cuenta regresiva final de la historia humana. ¿Por qué un monumento puede cambiar todo? ¿Qué tiene el monte del templo que hace que 3 religiones mundiales estén dispuestas a entrar en guerra por él? ¿Y qué dice exactamente la Biblia sobre lo que ocurrirá dentro de ese templo cuando sea levantado? Hoy vamos a conectar los titulares de 2026 con las palabras de los profetas. Vamos a ver lo que está siendo preparado en secreto y en público al mismo tiempo. Y vamos a entender por qué este monumento es la pieza final que falta en el tablero profético. Quédate, porque lo que está a punto de ocurrir en Jerusalén lo cambia todo. Te pido que te suscribas y actives el botón y nos digas de qué ciudad o país estás nos viendo para así poder traerte cada vez más contenido relevante y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos vídeos. Para entender el peso del tercer templo, necesitamos entender la historia de los 2 primeros. El primer templo fue construido por Salomón en el siglo X a.C. No fue un proyecto humano ordinario. Fue la realización de un mandato divino que David había recibido, pero no le fue permitido ejecutar. Y cuando fue terminado y el arca del pacto fue llevada a su interior, 2 Crónicas 7 y 1 registra algo que no tiene paralelo en la historia. Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. La Shekinah, la presencia manifiesta de Dios, habitando entre los hombres. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor en el 586 a.C., exactamente como lo había profetizado Jeremías. El segundo templo fue reconstruido después del regreso del cautiverio babilónico y expandido magníficamente por Herodes el Grande. Era la maravilla arquitectónica de su época, y fue el templo que Jesús visitó, enseñó y sobre el cual pronunció una de las profecías más específicas de los evangelios. En Mateo 24 y 2, mientras sus discípulos señalaban la grandeza del monumento, Jesús dijo con una calma que estremece: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo, exactamente como Jesús lo dijo, sin dejar piedra sobre piedra. Pero en esa misma conversación, en Mateo 24 y 4, Jesús habla de algo que aún no había ocurrido, algo que involucra un templo futuro, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. En el lugar santo, un lugar santo que no existía en ese momento, un lugar santo que todavía no existe. Ese es el tercer templo. Ahora vamos al corazón del misterio, porque las Escrituras no solo predicen la existencia del tercer templo, describen lo que ocurrirá dentro de él con una precisión que hace imposible ignorar lo que está siendo preparado en Jerusalén hoy. Primera clave: Daniel y las 70 semanas. En Daniel 9 y 27, el profeta recibe una de las profecías más técnicas y precisas de toda la Biblia, el cronograma de las 70 semanas. Y en la descripción de la semana final, la que corresponde al tiempo del fin, hay una frase que ha ocupado a los teólogos durante siglos: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hacer cesar el sacrificio. Para que el sacrificio cese, primero tiene que estar funcionando, tiene que haber un templo, tiene que haber un altar, tienen que haberse restablecido los rituales del sistema levítico de adoración. Un templo que aún no existe. Segunda clave:
Pablo y el hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses 2 y 3, 4, el apóstol Pablo describe al que la profecía llama el hombre de pecado o el hijo de perdición, y lo describe haciendo algo específico que determina su identidad final. Se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios. No en un templo cualquiera, en el templo de Dios, en Jerusalén, en el monte del templo, en el lugar más sagrado del judaísmo. Para que eso ocurra, el templo tiene que estar construido. Tercera clave: los preparativos actuales en Israel. Y aquí es donde la profecía y el presente se encuentran de una manera que no puede ignorarse. El Instituto del Templo en Jerusalén, fundado en 1987, lleva décadas preparando todo lo necesario para la restauración del servicio del templo, no como ejercicio académico, como preparación activa. Han fabricado los utensilios sagrados, la menorá de oro puro, los vestidos sacerdotales, según las especificaciones exactas del libro de Éxodo, el altar del incienso, los instrumentos musicales levíticos. ¿Todo listo? Han identificado y entrenado a Kohanim, sacerdotes de linaje levítico comprobado, en los rituales que serían necesarios al momento de la restauración del servicio. Y luego está el elemento que más ha captado la atención profética en años recientes, la vaca roja. Números 19 describe el ritual de purificación que requiere una vaca completamente roja, sin defecto, que nunca haya llevado yugo. Sus cenizas producen el agua de purificación, sin la cual ningún israelita puede acercarse a lo sagrado. Sin ese ritual, ningún sacerdote puede ministrar en el templo. El templo no puede ser consagrado. En 2022, un grupo de vacas rojas que cumplen los requisitos halachicos fue llevado desde Texas a Israel. Los rabinos que supervisan el proceso han declarado que al menos una cumple con todas las condiciones bíblicas. La última vez que este ritual fue realizado fue hace 2000 años. Cuarta clave: el obstáculo geopolítico y el escenario que lo resuelve. El monte del templo, donde los 2 primeros templos fueron construidos y donde el tercero debe ser levantado, está hoy ocupado por la cúpula de la roca, el tercer lugar más sagrado del Islam. Esto convierte la construcción del tercer templo en el conflicto geopolítico más explosivo del planeta. Pero en Daniel 9 y 27 y en Apocalipsis 11 y 1, 2, hay detalles que sugieren que en el tiempo del fin habrá un acuerdo, una solución política que permita la coexistencia o la reconfiguración del espacio sagrado, un pacto que Daniel describe como de 7 años, firmado por el príncipe que ha de venir. Ese pacto es lo que abre el camino. Y a la mitad de los 7 años, ese mismo pacto es roto. En Apocalipsis 11 y 1, 2, Juan recibe la instrucción de medir el templo de Dios y el altar, pero el atrio exterior lo deja sin medir, porque ha sido entregado a los gentiles. Una descripción que sugiere una división del espacio sagrado. Lo que antes parecía imposible como escenario político, cada año que pasa parece menos imposible. Quinta clave: la abominación desoladora. En Mateo 24 y 4, Jesús cita a Daniel, y en Daniel 9 y 27 y 12 y 11, la abominación desoladora es el evento que detiene el sacrificio diario y señala el inicio de los 1260 días de la gran tribulación. El apóstol Pablo la identifica con el acto del hombre de pecado sentándose en el templo y proclamándose Dios. Es el punto de no retorno, el momento en que el cronograma profético entra en su fase final e irreversible. Y todo depende de que ese monumento esté construido. ¿Qué hace un creyente con esta información? Lo mismo que hicieron los que vivieron en los días de Noé antes del diluvio, lo mismo que hicieron los que vivieron en los días de Lot antes de la destrucción de Sodoma: prepararse, no con pánico, con claridad. Jesús mismo lo dijo en Lucas 21 y 36, velad, pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Estar en pie, no escondidos, no paralizados, en pie. El tercer templo no es una amenaza para el creyente que entiende el plan. Es una confirmación. Es la evidencia visible de que las palabras escritas hace milenios están siendo cumplidas con una precisión que no puede ser accidental. Y hay algo más en Daniel 12:4 que funciona como llave para entender este momento. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Hasta el tiempo del fin. Sellado. Esperando el momento en que el cronograma llegara al punto en que estas señales comenzaran a acumularse. Ese momento es ahora. No para atemorizar, para despertar. Romanos 13:11 lo dice con una urgencia que resuena diferente en este contexto. Es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Más cerca, en Giteron, más próxima que nunca. El primer templo fue destruido, el segundo templo fue destruido, y el tercero está siendo preparado. Los utensilios están fabricados, los sacerdotes están entrenados, la vaca roja está en Israel, los planos existen. El instituto del templo lleva décadas trabajando. Solo falta el escenario político, solo falta el acuerdo que Dios permitirá en su tiempo, solo falta la señal que ponga en marcha el cronograma final, y cuando esa señal llegue, el mundo que conocemos comenzará su transformación más radical desde la cruz. No es el fin del mundo, es el inicio del mundo que viene. Un mundo sin guerra, sin enfermedad, sin injusticia. Un mundo gobernado por el único que tiene la autoridad y la justicia para hacerlo. El tercer templo no es la última página, es la penúltima. La última es la venida del Rey. Si este video encendió algo en tu espíritu, si sientes que hay verdad en estas palabras que no puedes ignorar, no la ignores. Actúa, ora, busca, prepárate. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana seguimos trazando el mapa de lo que está ocurriendo en el mundo invisible y en el mundo visible al mismo tiempo. Y comparte este video ahora, porque hay personas en tu vida que están mirando las noticias de Jerusalén sin entender lo que están viendo. Ayudarles a ver. Las manecillas del reloj profético se están moviendo. Y el tiempo se acorta. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga.